Bueno, son las 9:20 de la noche. Sobre este tema voy a tocar un punto en nuestra sección de A fin de conocer. A fin de conocerle. 9:20 de la noche acá en Barranquilla. Hágase esta pregunta a usted mismo. ¿Cómo consideraría usted si no hubiese hecho esta lectura previamente que se sentaría el señor Yeshua a la mesa en una casa donde hubiese sido invitado? ¿Se sentaría con las manos limpias o con las manos sucias? Piense en usted mismo, ¿no? ¿Se sentaría usted a la mesa sintiendo que sus manos están sucias o pediría el sanitario, el baño prestado para lavarlas? El texto dice acerca de este momento, dice, los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Eso me hace recordar el tiempo de la pandemia, cuando la gente apenas llegaba de la calle, se bañaba completamente y se lavaban las manos alrededor de 20 veces al día. Esto por el temor de, de ser contagiados con el virus. Y este texto, en aquel momento de 2020, este texto venía siempre a a mi cabeza, pues este texto de que no es lo que entra al hombre, lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre es lo que realmente le contamina. Ciertamente el Señor conocía a los escribas y a los fariseos, a quienes él llamó descendientes de la culebra, y sabía que ellos le iban a hacer esta pregunta. Por lo tanto, él sabía lo que le iba a responder. Él usó primeramente la palabra hipócritas, ¿no? Él le dijo, lo primero que le dijo es hipócrita, y esto se lo dijo varias veces, hipócritas. Y este término lo usó varias veces con ellos. Pero ¿sabía usted que lo que realmente estaba diciendo el Señor a ellos era, ustedes son unos actores? El término hipocritón, que aparece como el 5273 en el diccionario bíblico Strong, es definido como actor bajo un carácter asumido, es decir, un actor en el escenario en plena actuación. Es decir, en sentido figurado, es un simulador. El hipócrita es un actor y el actor, aunque quizá no sepa esto, pues es también un hipócrita porque está fingiendo una realidad, está simulando una realidad. Es alguien que engaña, aunque uno podría, el que está viendo la película podría decir, bueno, a mí no me está engañando porque yo sé que es una película, pero ¿cuántas veces se está ocurriendo en nuestra vida que nos están engañando los que nosotros creemos que no nos engañarían nunca y sin embargo es así? Por ejemplo, las autoridades religiosas, porque los escribas y los fariseos eran los representantes religiosos de la religión judía. Y ellos pues daban la cara por la religión judía. Sin embargo, el Señor les dijo hipócritas, es decir, simuladores, es decir, actores que están en plena actuación. Pues los escribas y los fariseos, como digo, simulaban ser religiosos, devotos de Dios Todopoderoso y, aunque tenían cierta apariencia sacra, realmente eran unos falsos sacerdotes introducidos allí para hacer más difícil o quizá imposible el deseo del verdadero fiel a Dios. Los judíos veían impedido su deseo de alcanzar justicia. Y esto es importante, mire, es muy importante que nosotros por fin terminemos de comprender lo que significa la justicia prometida en el tiempo de la ley y la justicia alcanzada por la fe en el Señor Yeshua. Porque los judíos, mientras el Señor no había venido a la tierra, ellos luchaban por cumplir todos los mandamientos todo el tiempo, pero no podían, porque los hipócritas fariseos y escribas habían llenado la casa de Dios con mandamientos creados por ellos, doctrinas de hombres, completamente alejados del mandamiento de Dios, que básicamente es el amor. Todos los mandamientos de Dios se resumen en una sola cosa, amor. Primeramente amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu fuerza, toda tu mente, todo tu ser, y luego amarás al prójimo como el Señor Yeshua nos amó a nosotros.
Ahora, el Señor, que no tenía apariencia y apenas podía ser agradable a la gente, como dice Isaías 53, que no tenía ningún atractivo, pues Él hacía la verdadera obra, el Señor Yeshua. El Señor no actuaba, no simulaba, Él no decía cosas bonitas para endulzar el oído del que le estaba escuchando, como sí ocurre ahora en las iglesias, ¿no? Con los predicadores modernos. Los predicadores modernos endulzan el oído del oyente con cosas que algunas de ellas en nada son verdad. Bueno, el señor Yeshua no era un simulador y dijo todo lo que tenía que decir. Él no tenía ropa lujosa, no tenía vestidos adornados, su ropa estaba sucia seguramente y su piel estaba curtida, llena del polvo del camino. Quizás de tanto hacer para Dios y a lo mejor no se habría bañado en un día o 2 días, tendría las manos sucias, no se había lavado las manos. Eso es muy probable, pero es que para el Señor, y eso es lo que tenemos que entender, eso no era importante, porque él mismo dijo que si alguien está lavado, refiriéndose a la palabra, lo único que tenía sucio eran los pies, era lo que había que lavar. Ahora, por donde quiera que él iba, aunque tuviera la ropa sucia, aunque tuviera las manos sucias, aunque tuviera el rostro sudoroso, el cabello lleno de polvo y sudor, por donde quiera que él iba, pasaba dando buenas nuevas a los pobres, sanaba a los quebrantados de corazón, pregonaba la libertad a los cautivos, devolvía la vista a los ciegos, ponía en libertad a los oprimidos y anunciaba el año agradable del Señor. Porque este fue su labor aquí en la tierra, fue su obra aquí en la tierra, hacer todo esto, a fin de conocerle. Porque es que si no le conocemos, nunca alcanzaremos la madurez que el Señor espera de nosotros. Hemos dicho en este programa ya en las últimas 2 o 3 semanas lo siguiente. La ley fue dada porque Israel era niño en las cosas de santidad, era niño en las cosas de obediencia, era un niño en aquello de conocer a Dios. Como dice el Salmo 95, el mismo, si hubiesen conocido mis caminos, si hubiesen andado en mis caminos, ¿por qué no andaban en los caminos del Señor? Porque no le conocían. A mí me impacta esa palabra, esa tremenda palabra que escribió Pablo en el capítulo 3 de la carta a los romanos, que mi mentira hace enaltecer la verdad de Dios. Porque lo que nosotros tenemos que entender, lo que tenía que entender el pueblo judío era que no podía cumplir todos los mandamientos todo el tiempo. No podía cumplirlo. La ley que Dios dio, más bien le impedía al judío sentirse en paz. Por eso dice esa misma carta a los romanos, en el capítulo 5, que justificados ahora tenemos paz para con Dios. Porque habremos sido justificados no por nuestras propias acciones, no por lo que hacemos o por lo que nos esforzamos, sino fuimos justificados en otro que sí venció el pecado, que sí venció la muerte, que sí resucitó y que sí está a la diestra del Padre. En Él somos justificados nosotros. La invitación de Dios es que reconozcamos esto y nos vengamos y nos rindamos delante de Él en agradecimiento y en obediencia. Esto significa conocerle. Conocer esto es básico y fundamental. No es que te llenes de mandamientos por cumplir, es que reconozcas que no puedes cumplirlos y que la única manera de que hallemos esa justicia que Dios prometió es que nos rindamos ante el único que sí la ganó, que fue el Señor Yeshua, porque Él fue obediente a Dios y Él hizo lo que tenía que hacer y lo hizo bien. Y lo hizo también que pudo salir de la tumba, pudo salir del lugar de los muertos, pudo subir a los cielos y presentarse delante del Padre. Porque no hay otro como el Señor Yeshua. El Señor Yeshua es el más hermoso de todos los hombres, el más glorioso de todos los hombres. Él venció al pecado y a la muerte.